El viernes pasado se llevó adelante un encuentro de las consejerías electas de la Administración Nacional de Educación Pública del periodo 2010 hasta la actualidad. Bueno, ¿cuáles fueron los ejes de lo conversado? Para saberlo ya estamos con Julián Mazzoni, consejero docente de la ANEP, y con Néstor Pereira, ex consejero docente. Bienvenido a ambos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio. Muchas gracias a ustedes. Sí, nos pareció que venir los dos estaba bien, porque Néstor fue del primer equipo electo por los docentes en el CODICEN, junto con Teresita Capurro. Bueno, y ahora me toca a mí estar en conjunto también con Daisy Iglesias. Lo que hicimos fue una evaluación porque nos pareció que era muy importante rescatar un hilo conductor, que es, digamos, una serie de elementos que están planteados ahí, que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con condiciones de trabajo, que tienen que ver con cómo concebimos la educación, y que en este momento de la historia del país, donde los diferentes candidatos están, los partidos están definiendo las candidaturas, la voz de quienes representamos a los docentes era importante que se conociera y que evaluara lo que se ha hecho hasta ahora y lo que pensamos que se tiene que hacer hacia adelante. Entonces hay todo un análisis previo y después están las perspectivas que, bueno, en la declaración se recogen. Creemos que fue un buen encuentro y ahora estamos recordando viejos tiempos con Néstor. Venimos juntos desde el 2005, en la Asamblea Nacional Técnico Docente, en el trabajo hacia el Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro. Bueno, inclusive las compañeras que representaron al desaparecido consejero Daniel Guasco en secundaria, también integraban la mesa permanente de la TD de secundaria junto con nosotros, participaron en el proceso de alguna manera desmontaje de lo que había sido la reforma de rama para generar la reformulación 2006 colectivamente. Son otros métodos de trabajo. Yo diría que el periodo ese 2005-2008 fue un periodo muy rico para la pedagogía nacional. Y bueno, eso fue, y el encuentro fue muy interesante, inclusive para los vínculos que a veces uno se retira un poco y se pierden, no porque uno decida, sino porque la vida te va llevando, pero reencontrarnos fue muy bueno. Enrique, ¿vos qué valoración haces de estos 14 años? Néstor, perdón. No hay problema. A ver, comparto todo lo que señalaba Julián. Yo lo que agregaría sería que el significado que tiene ese encuentro es que nosotros, el Uruguay especialmente, hace muchos años, podríamos indicar por un lado por el impacto de la reforma de rama en el 96, pero ya en el 92, en el 85, hubo una preocupación por el sistema educativo, y podríamos ir con antecedentes del año 60-63, con el plan piloto del 63, que después se desmanteló sin ninguna evaluación. El tema educativo está en la agenda, y en ese sentido, es decir, veíamos que era importante poder reunirnos para sintetizar toda la experiencia de los distintos consejeros electos en los distintos ámbitos de la educación, y por lo pronto plantear una perspectiva y una visión desde los docentes desde el territorio, desde sus colectivos, para aportar en un momento en que el Uruguay está definiendo, es decir, su futuro. Futuro político, pero en definitiva son los que definen la orientación del país. Y en este caso, es decir, el poder reivindicar, o por lo pronto poder plantear de que se pueda avanzar en el sistema educativo donde no haya ningún condicionamiento, o por lo pronto ninguna, no sé si empañado o roce
de intereses políticos, partidarios o cosas así por el estilo. Y esa es nuestra postura. Por eso nos pareció muy importante el poder reunirnos después de muchos años, en el cual, es decir, el viernes hubo como dos, podría decir, como dos corrientes en la reunión. Una, la afectiva, de encontrarnos después de muchos años, porque algunos en su momento volvimos a nuestras clases, después nos jubilamos y más o menos nos separamos, y después de un tiempo reencontrarnos. Y reencontrarnos y descubrir de que estábamos con ganas de poder colaborar, de poder plantear, de poder hacer que algunas ideas fueran posibles, y al mismo tiempo decir el de decir, bien, la historia de los consejeros electos es posible sintetizarla y tiene su impacto. No como en durante algunos años, creo que ahora no, porque prácticamente se desmanteló toda esa corriente, solamente queda dentro de Codicen. Pero durante mucho tiempo la presencia nuestra asustaba a todos, pensando que nosotros íbamos a tirar abajo la educación pública, que íbamos a hacer una especie de corporación dentro del sistema, y no fue así. Y no será así, porque nosotros somos plenamente conscientes de la educación, del sistema educativo, y por dónde puede ir una educación, un sistema educativo en donde haya plenos acuerdos, ¿sí? Y creo que el Congreso de la Educación puede ser un buen punto, pero al mismo tiempo el poder decir, bueno, podemos pensar un sistema educativo, podemos pensar el desarrollo de la educación a largo plazo, y no que dentro de 5 años haya otra vez una discusión sobre el mismo tema. Estamos hablando del tema justamente de los consejos y de los consejeros electos por los docentes, y tuvimos en esta administración una cosa muy particular que ya se venía anunciando, ¿no?, antes de que asumiera la coalición, que era esto de transformar justamente los consejos en direcciones unipersonales, ¿no? Sí. Eso fue lo que pasó por lo menos con el Consejo de Educación Inicial y Primaria y con Secundaria, no así con el de la educación de docentes, ¿no? El consejo, no me está saliendo ahora el nombre. Consejo de Formación Docente. Exactamente. Bueno, pero educación. Ahí va, pero tuvimos 2 que sí pasaron a ser unipersonales. La de UTU también, ¿no? Y UTU, perdón. Entonces, ¿cómo catalogan este cambio? ¿Cómo funcionó efectivamente? Porque allí lo que se decía es que funcionaban de manera muy burocrática, que no se avanzaba. Bueno, en realidad no creemos que sea así. Nosotros, una de las valoraciones que hicimos fueron todos los aportes que se hicieron desde los consejeros electos, en vinculación obviamente con el movimiento sindical, con las asambleas técnico-docentes, para ir resolviendo problemas que hoy están estallando, digamos, sobre la mesa, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver, digamos, con el relacionamiento pedagógico que tiene que haber entre el conjunto de los docentes y la administración. Nosotros creemos que se canalizaba naturalmente, y además en la evaluación que hacemos encontramos que todo eso está faltando hoy. Por lo tanto es que estamos reclamando, de alguna manera recomendando, porque más que reclamar yo diría recomendar, porque es nuestro rol. La propia Constitución establece que no, en este caso no todo, pero los entes deben ser consultados, y nosotros somos parte de los entes en los temas educativos. Bueno, nosotros creemos que hay que volver al viejo sistema, con la presencia de los consejos desconcentrados y con la presencia de los consejeros electos, que jugaron un papel muy importante. Nos gustaría ir más allá, pero en este momento del país nos parece que todos los artículos de la ley de urgente consideración que tiraron abajo ese mecanismo que permitía construir consenso en materia educativa con la presencia de los docentes deberían ser derogados, y eso lo planteamos en nuestra perspectiva, digamos, de transformación. Obviamente que seguramente va a haber opiniones discordes en esto, pero nosotros tenemos que actuar como
corresponde a quienes representan a los docentes y lo decimos con toda claridad. Sí, yo una Sí. cosa, a ver, creo que cuando se cambió el artículo, creo que es el 53 de la Ley de Educación, para pasar a direcciones generales, el argumento que se utilizó fue de que los consejos estaban en, creo que la expresión que yo escuché fue que estaban en asamblea permanente y que no resolvían. Si yo respeto la posición de quienes avanzaron en ese punto, pero a la luz de los hechos creo que no hubo una cuestión que, digamos, en lo empírico nos diga bien. A partir de ahí los subsistemas comenzaron a funcionar con una eficiencia y con una eficacia tan grande, en donde se eliminaron los problemas de elección de horas, se eliminaron los problemas de la superpoblación de grupos, se eliminaron los problemas de que haya profesores que no tengan grupos, que haya estudiantes que no tengan profesores. ¿Se solucionaron? No. Quizá lo que nosotros estamos planteando no sea el paraíso, pero por lo pronto, es decir, el poder generar espacios colegiados permiten el intercambio y permiten por lo pronto una atención de todo el subsistema con diversas miradas que harían por lo pronto una búsqueda más eficiente de y una algunas, solución. si me permitís, algunas especializaciones dentro. Por ejemplo, dedicarse, uno de los consejeros dedicarse más a los temas de infraestructura, que es un tema que está muy complicado y siempre había en cada uno de los subsistemas, y también en el CODICEN gente específicamente concentrada en ese tema. Este es un tema de gran complejidad, tenemos dificultades muy importantes, obviamente presupuestales, porque el presupuesto disminuyó, pero además de la ejecución y de cómo las empresas que contrata el Estado funcionan, a veces dejando mucho que desear y no teniendo la posibilidad del Estado de controlarlas correctamente. Para eso siempre hubo en cada uno de los consejos alguien que estaba concentrado en ese tema. Así que, y esto creo que se está notando claramente. Por eso nos pareció muy positivo en este momento hacer esa convocatoria, que la hicimos desde el equipo, desde mi equipo, y enseguida por nuestra vieja amistad no es por amiguismo, pero por la amistad y el contacto de nuestra militancia conjunta con Néstor, le pedimos que nos diera una mano y bueno, él enseguida estuvo allí. Los 5 compañeros que integramos el equipo, más Néstor, logramos sacar adelante un encuentro bien organizado. Y bueno, y hay que decir otra cuestión que creo que es importante, y es que fue planteado en el seno del Consejo Directivo y lo hicimos en la ANEP como correspondía. Pero bueno, había que planteárselo a los demás consejeros, intercambiar con ellos también. Y siguiendo con el análisis de los cambios que se han implementado durante esta administración, ¿qué evaluación hacen hasta el momento de la transformación educativa? No sé, bueno. Un silencio se generó acá en el estudio. No, es decir, yo estoy muy alejado. Hay una que, pero tal vez tu visión sea interesante yo también voy a opinar, pero me parece que de alguien que ha estado en el sistema y... A ver, en 2 sistemas, ¿no? Es decir, en 2 subsistemas. Yo trabajé en UTU y en secundaria. Y la transformación educativa, yo creo que tiene un problema de punto de partida, ¿no? Una tiene que ver con la forma en que se la planteó, ¿no? Porque en el 2006, simplemente para dar una referencia, en el 2006 hubo necesidad de hacer cambios. Si bien no estaba extendido todo el plan de rama, el bachillerato necesitaba una reforma. Y entonces, ¿qué fue lo que se planteó? Bueno, vamos a reunir a todos los interesados, ATD, sindicatos, para ver cuáles son las ideas que tienen para comenzar a desarrollar. Y eso permitió, por lo pronto, generar un intercambio. Así después
si dijera, no, esta fue una propuesta que vino desde secundaria o mismo desde la central de UTU, y que se fue de alguna manera diseñando, pero hubo por lo pronto una intervención de todos los actores que le fue dando una legitimación, y fue permitiendo, digamos, desarrollar diferentes ideas, que en algunas podrían ser minimalistas, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer un mínimo para que el ciclo básico funcione, para que el bachillerato funcione? Y otra que podría ser de máxima, ¿cómo podemos ampliar el ciclo básico para un tiempo extendido, y cómo podemos ampliar el bachillerato para un tiempo extendido, que llegaba un momento dado en que recuerdo que bromeábamos decir, bueno, los chiquilines van a estar de domingo a domingo en los liceos, ¿tá? Entonces, en ese sentido, el poder habilitar la participación y generar un intercambio, es decir, ayuda a un mejor diseño y que no haya una resistencia desde el principio. Y creo que este es uno de los problemas que tiene la transformación actual. Lo otro, con respecto a la valoración de las distintas asignaturas, ¿no? Porque, a ver, si puedo ser claro en esto, o la trayectoria de los estudiantes la consolidamos con determinadas asignaturas que le permita una formación como ciudadano, y de esa manera ir viendo su futuro y cómo se va diseñando su futuro, o la otra es llenarlos de tantas asignaturas con tan pocas horas, ¿no? Porque a veces 2 horas por semana no es nada, en donde el estudiante, en vez de generarle cierta seguridad, lo que le genera es inseguridad con respecto a cuál es la orientación que tiene que ir llevando adelante, ¿no? Más que nada, pues nosotros no tenemos un estilo de los países del norte de Europa, en donde desde primaria ya lo van orientando cuál podría ser su orientación, o en otros casos, de acuerdo a sus calificaciones, cuál es la orientación que tiene que llevar adelante en su futuro. Acá tenemos otra historia, entonces en ese sentido creo que hay que respetar un poco ese aspecto de la historia y no llenar al estudiante de una cantidad de asignaturas que a veces él puede cuestionar, y con razón, el valor de las mismas. No, digo, el otro tema es que nosotros en realidad tenemos una discusión de décadas, porque no es casual que hagamos referencia a la reforma de Rama, porque en realidad la inspiración que viene de aquel documento del Banco Mundial del año 95, y que el maestro Soler analiza de manera brillante en el artículo El Banco Mundial metido a educador, nosotros venimos con la misma discusión, es decir, una concepción que tiene que ver con la teoría del capital humano y vincular, digamos, el desarrollo de la educación a las necesidades estrictamente económicas del desarrollo de una sociedad pensada desde el punto de vista del Banco Mundial, no desde el punto de vista de nuestro país. Y bueno, ahora se expresa nuevamente en otros organismos, pero tienen más o menos el mismo contenido. Nosotros, las pruebas PISA que define la OCDE dicen, no, nosotros no cuestionamos los sistemas de cada país, pero en última instancia ese tipo de medida y la exigencia de que responda a ese tipo de medidas te van generando las condiciones ideológicas para imponer una transformación como la que se ha hecho acá, a espaldas de la opinión de los docentes, y yo creo que también a espaldas de lo que es la tradición pedagógica del país. Eso es lo que nosotros estamos reivindicando en este momento. Por lo tanto, digamos que el reclamo que señala Néstor, de que se enfrenta a las competencias con los contenidos, con las asignaturas, nosotros lo reivindicamos. Y entonces estamos en ese proceso que, bueno, yo creo que esto, si continúa así, va a ser nefasto para la educación pública. Obviamente no se ve en unos días. Esto es un proceso de largo plazo, son generaciones que van a estar
en las condiciones que se están planteando acá, bueno, lleva poco tiempo y tiene otro proceso complejísimo, que es la imposición brutal de que en 3 años, que los 3 años van en uno, porque antes uno empezaba en un plan y lo terminaba en el mismo plan. Ahora había gurises que empezaron primero y segundo, y terminaron absorbiendo el plan. Lo mismo va a pasar si logran hacerlo en el próximo año con el bachillerato. Entonces, estas cosas hay que revertirlas, y nosotros lo planteamos ahí. Entonces, creo que el encuentro demuestra que los aportes que han hecho los electos han sido muy positivos. Ahí una cosa que ustedes nos dijeron, si me permiten aclarar, los que fuimos electos por la coordinadora del sindicato de la enseñanza, o en el caso de los compañeros de formación docente, por las propuestas de la Asamblea Técnico Docente. ¿Por qué? Porque hubo 15 cargos en disputa en todo este tiempo, de los cuales 13 pertenecen a esta corriente, que es la corriente de los sindicatos de la enseñanza y por lo tanto la corriente del PCNT y de los trabajadores de nuestro país, que están proponiendo una educación para el pueblo, como siempre fue, digamos, la aspiración popular en este país desde José Pedro Varela en adelante. Una de cuyas obras, de las cuales se están cumpliendo 150 años, es la educación del pueblo, justamente, sosteniendo que un pueblo se desarrolla si tiene educación y si esa educación genera las condiciones para el ejercicio pleno de la ciudadanía con plena participación. La sintomatología es cómo los gurises están ocupando instituciones educativas y son desalojados sin que siquiera se les escuche cuáles son los planteos que están teniendo. Y esto es un problema muy serio que tiene todo el sistema. Yo creo que hay que cambiar radicalmente, y que se habla mucho de centralizar en el estudiante como centro, pero resulta que cuando los estudiantes se expresan, dejan de ser el centro. Bueno, justamente sobre esto que vos decís, la semana pasada tuvimos esta movilización en el Liceo Zorrilla. Además, también queríamos preguntarles qué balance hacen del conflicto que sucedió en el Liceo Yaba, ¿no? Y qué incidencia tienen los movimientos estudiantiles por sus reclamos. Bueno, dos cosas. Yo creo que la opinión de Néstor aquí es importante, fue porque director del Yaba, claro. Fue subdirector del Yaba y tiene su experiencia. Yo lo he dicho en muchos lados. Nosotros vamos a tener que opinar, que decidir, porque seguramente que el profesor Ruiz Díaz va a apelar esto que resolvió el Consejo, la Dirección General de Educación Secundaria, y por lo tanto cualquier opinión pública que uno haga de alguna manera está prejuzgando. De cualquier manera nos preocupa mucho la discrepancia que hay entre lo que proponen los sumariantes y lo que termina siendo la asesoría de la Dirección General. Pero eso lo vamos a definir en su momento, cuando llegue el expediente formalmente al Consejo Directivo Central y tengamos que dar nuestra opinión. Así que yo les pido por ahora que me disculpen, pero yo creo que la opinión de Néstor es importante, sobre todo respecto a todo este conflicto que hubo en torno al salón que tenían los estudiantes, ¿no? Sí. Porque hay una experiencia previa que fue dejada de lado de alguna manera, y que fue lo que el director Rodríguez intentó de generar un ámbito de conversación con los estudiantes para poder sacarlo adelante, y que se interpretó como una insubordinación. Sí. Bueno, yo estuve un año en la subdirección, en lo que el Estatuto de Funcionario Docente de secundaria y de UTU establece como artículo 20. Eso es por un año. Fue en el 2016, yo había recién salido de Codicen. Y voy al Yaba y ahí me encuentro con reformas que ya se habían hecho antes. Yo no trabajaba en Montevideo, trabajaba en Colonia. Y ahí me encuentro con que en la vieja entrada, ya se había dispuesto que funcionara el salón gremial, ¿no? Desde el 2009. ¿No? El Yaba estaba en ruinas en aquel momento, se recuperó el salón de actos, y hubo una decisión de que la entrada fuera por José Enrique Rodó, por toda esa escalinata.
eso antes estaba cerrado y entre la puerta y el ingreso efectivo al liceo, ahí funcionaba el antiguo gremio de estudiantes. Funcionaba ahí. ¿Ah? Entonces hubo una decisión en el momento de pasar para ese lugar. Es más, se lo acondicionó porque es una escalera, ¿verdad? Y bueno, y cuando llegué yo me encontré con un grupo de estudiantes agremiados muy fuerte, que allí se reunía, no molestaban a nadie, ¿no? Y por otro lado, una vez por mes, ellos solicitaban que se pudiese hacer una asamblea en el salón de acto y se autorizaba sin ningún tipo de problema. Dejaban todo limpio, no ensuciaban. Y por lo tanto, es decir, había una buena relación con los estudiantes, muy cordial y bueno, atendiendo a sus planteos y a sus reivindicaciones, que tenían que ver con el Java, etcétera. Por lo tanto, es decir, cuando veo el conflicto y se origina el conflicto, en principio yo me sentí bastante perplejo porque dije, ¿qué pasó para que estudiantes que venían transmitiendo? Pues esa era otra de las cosas que llamaba mucho la atención. Los estudiantes que se iban a retirar ese año, que estaban en sexto, eran los que le daban la bienvenida a los que ingresaban en cuarto. Y ya lo iban incorporando, es decir, a la dinámica del Java, ¿no? A la utilización de los dos patios del Java para reunirse, para tocar la guitarra, por ejemplo, o para cantar, siempre y cuando no molestara a los compañeros que estaban en sus salones. Y digo, se perdió todo eso. Es decir, se encontraron con un Java totalmente diferente, por el cual, es decir, tomaron la actitud de decir, bueno, esto hay que eliminar, hay que sacar este salón de acá, y con un argumento que no es porque hoy ya se esté diciendo de que es imposible poner una rampa allí. Desde aquel momento se sabía de que la rampa era imposible, que la única posibilidad de ingreso a personas con dificultades para subir una escalera o lo que fuere, era una de dos: o por Rodó, la otra puerta de alternativa que accedía a el ascensor. Pero la mayor parte de los días el ascensor estaba roto, ¿no? Y si no, la otra era entrar por lo que es el Museo de Historia Natural, y ahí hacer un ingreso, y se ingresaba sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, no se pensó en otra alternativa, la única era esa. Y llega un momento dado que comenzamos a pensar de que a veces en los lugares de gobierno, de poder, es decir, yo estuve, ahora está Julián, a veces podemos cometer algún error buscando una cosa o señalando que se está buscando una cosa cuando se está buscando otra. Y en este caso me animo a decir de que quizás la idea era el poder opacar el gremio estudiantil. O sea, con todo esto que tú contás y demás, estamos hablando de persecución entonces hacia los estudiantes, porque también en su momento se habló de persecución laboral, ¿no? Pensando en el rol del director. Bien, yo con las previsiones que hice antes, me parece que lo importante es observar un hilo conductor, digamos. Es decir, nosotros tenemos un movimiento estudiantil que tiene una elaboración histórica y que tiene una relación, como señalaba Néstor, particularmente secundaria, porque cuando se organiza un gremio secundaria, generalmente son los muchachos que son mayores que los otros. Entonces, en un caso que es bachillerato, puede ser que estén 2 años, que estén en quinto y después, pero generalmente son los de sexto, que ya saben que si
sus estudios avanzan, van a salir de secundaria o en el caso si fuera de UTU, también de UTU, y van a venir otros. Por lo tanto, hay un hilo conductor que es muy importante en ese sentido y hay que mantenerlo. La historia del movimiento estudiantil en nuestro país es de mucha riqueza, de la misma manera que la historia de los gremios docentes, que arranca ya en los primeros años del siglo XX, es una historia muy rica, y nosotros lo que somos continuadores de eso. Es decir, hoy hablábamos, no hay refundación en estas cosas. Aquí hay una historia que por lo tanto quisimos rescatar con este encuentro que hicimos el otro día, porque la lucha por la representación de los docentes es vieja y ya tiene historia, porque representación de docentes, por supuesto que en la universidad siempre hubo, pero también hubo en secundaria desde que comenzó en el año 35, y también hubo en la UTU desde el año 42 en adelante. La perdimos durante la dictadura y la recuperamos con la ley del 2008. Todavía a nuestro juicio insuficiente, nosotros criticamos mucho la ley del 2008, pero hay toda una continuidad de experiencia, de participación, que tiene que ver con una peculiaridad de nuestro país que a nuestro juicio es fundamental, que es la consagración de la autonomía de los entes de la educación en la Constitución de la República. Y en ese sentido, permítanme un mensaje más, es que me he tenido que presentar a la Suprema Corte de Justicia solicitando la inconstitucionalidad del artículo 198 de la Ley de Urgente Consideración, que hoy está en entredicho a partir de la resolución del Ministerio de Educación y Cultura, donde archiva la solicitud del Consejo de Formación y Educación para que se reconozcan 3 de las 5 carreras docentes, a nuestro juicio totalmente fuera de la Constitución, porque el artículo 202 y los siguientes señalan claramente que la responsabilidad de los entes autónomos es extender los títulos. Así que acá terminamos con un tema central, que es la defensa de la autonomía heredada por la historia del movimiento estudiantil y por la historia del movimiento de los diferentes sindicatos docentes de nuestro país, y que hace parte de la peculiaridad uruguaya que ha garantizado que la educación pública mantenga una línea de construcción de ciudadanía y su laicidad cuidada celosamente. Con respecto a una cosita, si hubo persecución, yo no tengo pruebas de que eso sea así, ¿no? Sí, lo que puedo señalarles es que yo vengo de una asignatura que tenemos muchas heridas y cicatrices, pues soy profesor de filosofía, ¿no? Y ahora en la reforma también nos golpean. Pero ya venimos desde el año 90. Tomamos las declaraciones del ministro de Educación y Cultura, de Pablo da Silveira. Sí. Particularmente sobre filosofía, porque generó todo ahí un debate. Sí. Pero una de las cosas que la experiencia, más allá del IPA o de la formación que tengamos, pero una de las cuestiones que la experiencia nos indica es que el docente, si no tiene una cabeza abierta para poder captar qué es lo que están planteando los estudiantes con respecto a sus temas, a sus asignaturas y la importancia y el valor que tiene de futuro los temas que se tratan, va al fracaso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hoy dar clases que en los años 60, cuando nosotros íbamos al liceo. Hoy nosotros en nuestras clases tenemos una diversidad de estudiantes, diversidad de historia, diversidad de cultura, diversidad de formas de pensar, es decir, la cual tenemos que estar abiertos a que eso se pueda manifestar, y nosotros de esa manera ir convenciendo a todos de que la enseñanza y que hay determinados aprendizajes que son fundamentales para el futuro. Y con esto termino. Creo que una de las cosas que la transformación procura llevar adelante es mecanizar a los estudiantes a través de la competencia para que sean eficientes en su trabajo. No importa si son buenos ciudadanos o no.
Estamos en año electoral, en un supuesto escenario donde cambie el gobierno. ¿Esperan que se reviertan algunos de los puntos que ustedes marcaron como más problemáticos con una participación docente más importante? Bueno, nosotros siempre esperamos avanzar en la representación docente y en la consolidación de la autonomía. Nosotros hemos criticado también a los gobiernos frente amplistas por los avances que hubo desde el gobierno sobre la autonomía de los entes de la educación. Particularmente tuvimos un conflicto que fue muy complicado, que fue cuando se decretó la licencialidad. Pero además criticamos algunos de los artículos de la ley de la ley 18.437, la del 2008, porque nos parecía que no recogía plenamente lo que la gente había planteado en el Congreso Julio Castro. No tenemos ningún empacho en decirlo así. Obviamente, las perspectivas que puede tener con un cambio de gobierno pueden abrir un proceso que implique desmontar esta transformación y profundizar la participación. Otro de los aspectos que hay que señalar, y es que la negociación colectiva ha quedado prácticamente de lado en todo este proceso. La ley 18.508 no ha sido plenamente aplicada en el ámbito de la educación. Es decir, esas posibilidades se abren. En caso de que continúe la coalición, seguramente que van a pretender profundizar este proceso que ya iniciaron. Nosotros, esta declaración no va hacia ningún candidato en particular. Es una opinión de los docentes que creemos tener una representatividad porque hemos sido electos por nuestros compañeros, para que la considere el sistema político en su conjunto. Obviamente no es lo mismo la continuidad, aunque no sea del mismo gobierno, pero digo, la continuidad de la coalición de gobierno, que la posibilidad de un cambio. Son perspectivas distintas, pero nosotros desde ya no establecemos, digamos, una definición político-partidaria porque no corresponde. Lo hacemos como representantes de nuestros compañeros. Sí. Julián Mazzoni, Néstor Pereira, muchísimas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Bien, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto, y esperemos que nuestro aporte resulte valioso. Seguramente que sí. Muchas gracias. Gracias.